con estas mismas palabras del Evangelio, en la que el Señor pide que perdonemos de corazón al hermano. Por ello ya pido perdón de antemano por si me hago largo, porque claro, cuando a uno le invitan a una novena tan solemne como esta, y encima son las semanas de Proeclesia Santa, pues uno se prepara bien, y para no decir casi nada, pues uno no tiene que hacer que la novena pues tenga su contenido, su profundidad. Y es que estamos hablando de algo muy importante, y la cuestión o el tema que me propusieron las hermanas es precisamente el del Evangelio que acabamos de escuchar, que no es el de este día, de hoy. Pero he preferido que se leyera este Evangelio que se proclama en uno de los domingos del tiempo ordinario, también entre semana, pero como digo, no en esta tarde, y sin embargo convenía escucharlo. Y que escuchemos sobre esta palabra que nos dice un autor muy querido por mí, que es Martín Descalzo. Dice así literalmente, este sacerdote periodista: ¿quién no lleva dentro de sí viejos rencores, unidos a secretos deseos de revancha? ¿Qué es lo que hace que seamos tan olvidadizos con el bien que nos hacen? Y en cambio, esa frase que nos dijo un familiar o un amigo, tal vez en un mal momento de genio, se nos quede clavada dentro por años y años. Cuando leemos en el Evangelio esa parábola del Señor que perdona la deuda de millones de uno de sus criados, mientras que éste no es capaz de perdonar la de unas pocas pesetas, hoy diríamos euros, que le debe un compañero, pensamos: ¡qué exageración! En la vida no son así las cosas, y sin embargo es la pura realidad. Tanto que yo tengo miedo de que Dios se tome en serio lo que rezamos en el Padre Nuestro: perdónanos así como nosotros perdonamos. Tiene razón Martín Descalzo, como el Señor se tome en serio eso, me parece que no vamos a poder aprobar, porque si perdonamos y esperamos que el Señor nos perdone tal como nosotros perdonamos, entonces las medidas no se complementan, no va a haber ese equilibrio. Hemos escuchado en esta parábola que se proclama en el Evangelio que Jesús narra esa historia a partir de esa pregunta que le hace Pedro sobre cuántas veces hay que perdonar. Y la respuesta del Maestro resulta todavía hoy más que desconcertante: hasta 70 veces 7. Parece un juego de palabras, pero en realidad es un recurso con el que el Señor nos invita a trascender la pura matemática. 70 veces 7 no es 490, sino que nos eleva hasta la infinitud de la misericordia de Dios. Esa divina misericordia que no tiene límites, que es infinita, que sobrepasa todo pensamiento. Perdón y misericordia van de la mano. Perdonar es, al fin y al cabo, una forma de amar, una forma en que el Señor manifiesta lo que hay dentro de su corazón. Recordad que entre las obras de misericordia espirituales, una de ellas es perdonar las injurias. Y perdonar no es ignorar, no es hacer como que no ha pasado nada, sino que es transformar ese mal, esa ofensa, en algo que solo puede ser transformado desde el amor de Cristo, desde la misericordia de Jesús. Así lo decía el Papa Benedicto XVI: nada puede mejorar el mundo si el mal no es superado, y el mal solo puede ser superado con el perdón. Ciertamente debe ser un perdón verdaderamente eficaz, y ese perdón eficaz solo puede venir del Señor. Si miramos hacia atrás, en el libro del Eclesiástico ya se adelanta, en cierto modo, esta enseñanza que Cristo nos deja en el Evangelio. Dice este libro del Eclesiástico: perdona a tu prójimo el agravio, y en cuanto reces te serán perdonados tus pecados. Pero primero perdona tú a tu prójimo. Y así lo repetimos innumerables veces cada vez que rezamos el Padre Nuestro: perdona, Señor, nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Bien alto ha puesto el Señor el listón, pero ya sabemos que Dios no se cansa de perdonar. Tiene paciencia infinita con nosotros, nos lleva a la delantera en ese perdón. Como dice el Papa Francisco, nos primerea, va el primero de todos, no se deja vencer en generosidad. Así lo dijo el Papa Francisco en el primer Ángelus que rezó al comienzo de su pontificado.
Dice así: el rostro de Dios es el de un Padre misericordioso, que siempre tiene paciencia, nos comprende, nos espera, no se cansa de perdonarnos si sabemos volver a Él con un corazón arrepentido. Dios nunca se cansa de perdonar, nunca. El problema es que nosotros nos cansemos de pedir perdón. Pero Él nunca se cansa de perdonar. Perdonar es vivir en la caridad. Es el mejor modo de manifestar esa correspondencia al amor que recibimos de Dios. Un amor que ya sabemos hasta dónde llega, hasta entregar por nosotros a su propio Hijo. Comentando esta parábola también escribe el Papa emérito, el Papa Benedicto. Dice así: cualquier cosa que debamos perdonarnos mutuamente es siempre bien poco comparado con la bondad de Dios que perdona a todos. Es esa diferencia abismal entre lo que Dios nos perdona, esos 10.000 talentos, y lo que Él nos pide que perdonemos a los demás. 100 denarios, chatarra, calderilla, no es tanto. Y nosotros nos ponemos espléndidos como aquel siervo despiadado que insiste: págame lo que me debes, y no tuvo ese corazón compasivo que con él sí que tuvo su propio Señor. Jesús nos da el mejor ejemplo de esa enorme generosidad en la tarde del Viernes Santo en el Calvario. Fijaos esas palabras: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos estuviera perdonando constantemente nuestros pecados y nuestras faltas? Ya hemos visto cómo la parábola exagera a propósito, con el fin de que veamos el contraste con más nitidez, y así se destaca el perdón que Dios concede y nuestro corazón tan mezquino, porque nos cuesta perdonar hasta una pura insignificancia. El padre Martín Descalzo dice en otro de sus textos: lo que más me gusta siempre del Dios del Evangelio es su infinita capacidad de perdón, y el que lo haga con una tal alegría que parece que más que perdonarnos fuera Él quien recibiera el regalo. Es un arte saber perdonar, Y eso es lo que hace con el hijo pródigo. Más bien parece que el que le está haciendo el favor es el hijo pródigo al padre, viniendo a casa, porque vamos, el padre monta una fiesta, le pone el vestido nuevo, le pone esas sandalias, el anillo, mata el mejor cordero. Parece que más que recibirte un regalo es como que el Señor es el que hace la fiesta, y así lo dice en el Evangelio. Hay fiesta en el cielo por un pecador que se convierta. Bueno, pues en este texto Martín Descalzo comenta de una viñeta de aquel dibujante Cortés, José Luis Cortés, en la que aparece un angelito que le pregunta a Dios: ¿y tú que nunca duermes, que vives desde la eternidad, no te aburres? ¿Qué haces todo el tiempo? A lo que el Dios benévolo y con su barba responde: yo perdono. Y es así, el oficio de Dios es perdonar. Está todo el tiempo perdonando. También leemos en las bienaventuranzas, una de ellas muy concreta, en la que lo que haces es lo que recibes. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque alcanzarán misericordia. Y el Papa Francisco tiene una catequesis preciosa sobre las bienaventuranzas, en concreto sobre esta. Dice así: la misericordia es el corazón mismo de Dios. Hay dos cosas que no se pueden separar: el perdón dado y el perdón recibido. No se pueden separar el perdón que das y el perdón que recibes. El darse cuenta de que primero recibes el perdón, ese amor de Dios en forma de perdón, y en segundo lugar, el perdón que tú das, que no se parece en nada, ni en cantidad ni en calidad, al que tú ya has recibido, pero que te hace participar de esa misericordia de Dios. Sigo leyendo de esa catequesis tan bonita. Dice: todos somos deudores, todos, con Dios, que es tan generoso, y con nuestros hermanos. Todos estamos en déficit en la vida. Ninguno de nosotros llegamos a ser el padre perfecto, la madre perfecta, el sacerdote que deberíamos ser, el laico comprometido que debiéramos ser. Todos estamos en deuda con Dios y con los demás. Y por eso, dice el Papa, necesitamos misericordia. Sabemos que siempre le falta algo al bien que deberíamos haber hecho. Este es el secreto de la misericordia. Perdonando se es perdonado. Por eso Dios nos precede y nos perdona primero. Vivimos de misericordia y es como el aire que respiramos. Os recomiendo que leáis esta catequesis del Papa del año 2020, en plena
en pleno confinamiento, fue en marzo del 2020, estábamos empezando a vivir esta experiencia tan fuerte, tan dolorosa en tantos aspectos. No es raro que nos sintamos dolidos pensando que alguien también nos ha ofendido a nosotros, nos hemos sentido despreciados o perjudicados, y no una sola vez, sino muchas veces. Perdonar también cuesta, es cierto, pero las dificultades que encontramos para perdonar no son tan grandes comparadas con lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y lo vemos en esta parábola que esta tarde hemos escuchado todos. Vemos el gran contraste. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Fijaos, 10.000 talentos debía aquel siervo a su señor y le perdona todo. Un denario era el jornal de cada día. Aquel compañero le debía 100 denarios. No era poca cantidad, pero tampoco era tan considerable, y no fue capaz de perdonar. Martín Descalzo nos cuenta una historia que trae un conocido autor también, Antoni de Melo, que en su tiempo pues estaba muy presente en las librerías, en los comentarios, y cuenta esta historia muy bonita. Dice así: había un cura que estaba harto de una beata que todos los días venía a contarle las revelaciones que Dios personalmente le hacía. Se le aparecía a Dios a esta mujer. Semana tras semana la buena señora entraba en comunicación con el cielo y recibía mensaje tras mensaje. El cura, queriendo desenmascarar de una vez lo que de engaño, superchería había en esas revelaciones, le dijo a la mujer: mira, la próxima vez que veas a Dios, dile que para que yo me convenza de que es quien te está hablando y no otro, que te diga cuáles son mis pecados, esos que yo solo conozco. Y así pensaba el cura que la mujer se callaría para siempre. A los pocos días regresó la beata. ¿Has hablado con Dios? Dice: sí. ¿Y te dijo mis pecados? La beata le responde: me dijo que no me los podía decir porque los había olvidado. Con lo que el cura no supo si esas apariciones eran verdaderas o falsas, pero sí que la teología de aquella mujer era buena y profunda, porque la verdad y lo cierto es que Dios no solo perdona los pecados, sino que una vez perdonados, los olvida completamente, los perdona del todo. Dice un escritor, Graham Greene: si conociéramos el último porqué de las cosas, tendríamos compasión hasta de las estrellas. El problema es que juzgamos antes de conocer lo que hay en ese corazón, en las circunstancias de esa persona, y claro, metemos tantas veces la pata, y solo Dios conoce lo que hay detrás de cada intención nuestra, de cada pensamiento, y Él sabe que muchas veces en nuestros pecados, en nuestras faltas, en nuestros tropiezos, hay bastantes dosis de ignorancia, de torpeza, que de verdadera maldad. Por eso dijo desde la cruz: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Y Miguel de Unamuno decía: hay que olvidar para vivir, hay que hacer hueco para lo que viene. Y es cierto, el alma de los hombres es muy pequeña, y si la vamos llenando de rencorcitos, la tendremos siempre llena, y no podrá surgir de ella ni un acto de amor. E incluso cuando alguien nos ame, no entrará dentro ese gesto de cariño, porque el alma ya está lleno de esos rencores. Yo tengo un teléfono que últimamente me desespera, porque claro, como no es de los de eso de la manzana mordisqueada, pues es de esos que ya se llenan, y cada 2 por 3 dice: está lleno, las aplicaciones no funcionan bien, libere memoria, vacíe papelera. Y yo pensando en esto, digo: ¿qué ocurre con el teléfono? Pues con el corazón. Está lleno de archivos inútiles, que no sirven para nada, de virus corrosivos, perjudiciales, y que hace que al final el teléfono, es decir, el corazón, no funciona bien, y las aplicaciones que deberían funcionar con agilidad están atascadas. ¿Qué aplicaciones? Las del perdón, la generosidad, la paciencia, la comprensión, la alegría, la esperanza. Todo eso está bloqueado porque hemos metido muchos archivos que no sirven. Esos rencores, esas envidias, eso que tú me dijiste, ¿qué tal? Cuando nos venga la tentación de no perdonar, recordemos esas palabras del Evangelio:
siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No deberías tú también tener compasión de tu compañero como yo la he tenido de ti? Al experimentar el gozo, la serenidad y la tranquilidad interior que se siente al ser perdonado por Dios y por los demás, entonces podemos, con la ayuda de Dios, abrirnos a esa posibilidad y a ese regalo de perdonar. Pues quien más, quien menos, todos hemos comprobado en muchísimas ocasiones hasta qué punto cometemos fallos, tropezamos a causa de nuestras debilidades o hacemos daño a los demás, consciente o inconscientemente, y así nos alejamos de Dios. Dice en otra de sus experiencias Martín Descalzo, dice: tal vez yo aprendí a perdonar de aquella maestrita que en mis años infantiles tenía la hermosa manía de escribir nuestras malas notas con tiza y las buenas con tinta. Aquel a quien le cuesta perdonar es sencillamente porque no se conoce a sí mismo y sus debilidades. Y al leer este texto me acordaba de mis años también infantiles, de mis primeros años en la EGB, mi señorita Amparo. Perfectamente recuerdo su nombre, aunque no sus rasgos los voy olvidando, y lo he contado en más de una ocasión como en la pizarra, en el encerado, tenía dibujada en tiza. Yo estuve en la escuela pública, pero esta señorita Amparo dibujaba en la pizarra una imagen de la Virgen María muy bonita, con tizas de colores. A mí me encantaban las tizas de colores. Y cuando nos portábamos mal, que era en muchas ocasiones, entonces ella no decía nada, ni nos gritaba, sencillamente se callaba, se daba la vuelta, borraba la sonrisa de la Virgen María y la ponía triste y le dibujaba algunas lágrimas. Al rato nos dábamos cuenta y entonces ya nos íbamos callando. A veces la cosa duraba hasta el día siguiente. Y entonces es cuando yo me acercaba a mi señorita, pero yo la R me costaba pronunciar, le decía: señorita Amparo, ¿cuándo va a ponerle la sonrisa a la Virgen? Y dice: no te preocupes, ahora la pongo. Y qué fácilmente borraba otra vez esos labios tristes y dibujaba la sonrisa y quitaba las lágrimas. Pues ese es Dios. Eso es lo que hace Dios. Escribe en esa arena, como esa parábola que conoceréis muchos también, de aquel amigo que las ofensas las escribía en la arena de la playa, que rápidamente desaparecía, y las cosas buenas las escribía con punzón en la piedra para que permanecieran siempre. Nosotros a veces hacemos al revés. Escribimos con tiza o con lápiz flojito las cosas buenas y con rotulador permanente lo que me han hecho. Para mí, que todos aquellos que van de indignados por la vida, ya sabéis, ¿verdad? Estoy indignado, pues tiene un puntito de soberbia y de orgullo, esa indignación. ¿De qué vas tú de indignado? El único que tiene derecho a estar indignado es Dios. Nosotros más bien tenemos que ir con humildad. Y sí que hay muchas cosas que hay que arreglar, que mejorar, pero ¿quién soy yo para echar en cara y tirar la primera piedra a nadie ni a nada? Perdonar es un verdadero arte y no siempre resulta fácil hacerlo. Así lo dice también el Papa en una de sus catequesis. Dice: muchas veces el mal recibido es tan grande que ser capaz de perdonar parece como escalar una montaña muy alta, un esfuerzo enorme, y uno piensa: no se puede, esto no se puede. Y efectivamente, dice el Papa, solos no podemos, hace falta la gracia de Dios para perdonar. ¿Cuántos casos de gente que ha recibido ofensas grandísimas y han podido perdonar? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, la ayuda de Dios, ha venido en su auxilio para que pudieran dar ese regalo que es el perdón. Termino ya con una historia también del arzobispo de Boston, un libro que acabo de terminar de leer, el cardenal Sir Patrick O'Malley, recoge en uno de sus libros una bella historia que ilustra muy bien lo que sucede cuando ejercemos esa misericordia. Dice así, literalmente: los japoneses tienen una maravillosa parábola sobre un hombre que vivía en una bonita casa en lo alto de un promontorio frente al mar.
Todos los días paseaba por su jardín admirando el océano allá abajo. Una mañana, al dar su habitual paseo, vio acercarse hacia la costa un enorme tsunami y reparó en que había un grupo de vecinos haciendo un picnic junto a la playa. Intentó desesperadamente avisarlos haciendo señas, gritando, pero ellos no lo veían ni le oían. ¿Sabéis lo que hizo entonces? Prendió fuego a su hermosa casa. Por supuesto, entonces los vecinos sí que vieron el humo y las llamas, y unos dijeron: «Vamos a subir a la montaña para ayudar a nuestro vecino a apagar el fuego y salvar su casa». Otros empezaron a poner pegas: «La montaña es muy empinada y nosotros nos estamos divirtiendo mucho aquí, id vosotros». Pues bien, quienes subieron a la montaña para ayudar al vecino a salvar su casa, se salvaron. En efecto, cuando el maremoto alcanzó la playa, los que se habían quedado divirtiéndose fueron engullidos por el mar y murieron. Y comenta esta parábola al cardenal O'Malley diciendo: a veces, cuando hacemos una obra de misericordia o un acto de caridad, creemos que estamos haciendo un favor a Dios o a los otros, pero de hecho, lo que estamos haciendo es subir una montaña de amor que nos lleva más cerca de Dios y de la salvación. Por tanto, cuando uno perdona o cuando uno ejerce esa misericordia, no puede pensar qué bien que lo estoy haciendo, qué mérito tengo, sino que en el fondo es Dios el que me concede esa fuerza para ir subiendo esa montaña de amor, como dice el cardenal O'Malley, y que me permite acercarme cada vez más a Dios. Y en esa casa que arde, yo veo ese corazón de Cristo. Ese corazón ardiendo es el que me hace subir y me hace dar cuenta que subiendo no estoy haciendo ninguna renuncia, ningún esfuerzo personal, ningún favor a Dios, sino que lo que estoy haciendo sin darme cuenta es, con su ayuda, con su fuerza, alejarme del mal, del pecado, de la muerte, de lo que me hace daño, para acercarme al que es el camino, la verdad y la vida. He dicho hace un momento que terminaba, las hojas se han acabado, pero yo recordaba que hoy, 8 de junio, pues hace 3 meses del fallecimiento de don Rafael Palmero, que fue nuestro obispo, y recordándolo me vinieron unas palabras que él solía comentar precisamente acerca del perdón. A él le gustaba mucho esa etimología de las palabras y decía: perdón, ¿qué significa? Per significa lo que redondea, lo que culmina. Perfecto. Fecto es de factum, lo que está hecho. Perfecto es lo que está completamente hecho, redondeado, concluido. Pues perdón. Don sabemos lo que es regalo, un don, pero perdón es el regalo perfecto, el más redondeado, el más cumplido. El perdonar, por tanto, es regalar. ¿Y qué regalas? Ese corazón de Dios que en Cristo nos ama y nos derrama generosa y abundantemente su misericordia, que no es otra cosa que ese corazón que se apiada de nuestra miseria, porque, como decía el Papa, y repito, somos deudores, siempre somos deudores de Dios y de los hermanos.